Bueno, en este momento vamos a realizar la teoría o parte de la teoría de lo que es triángulos. Como ya habíamos hecho en clase, los triángulos vamos a clasificar primeramente según sus lados. Los triángulos según sus lados podemos clasificarlos en tres grupos: triángulos equiláteros, triángulos isósceles y triángulos escalenos. Triángulo equilátero, equi, proviene de la palabra igual. Por lo tanto, equilátero significa igual lados. Triángulo que tiene sus tres lados iguales. Vamos a ponerle un redondito a cada uno de los lados para distinguirlo. Este es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus tres lados iguales. Por lo tanto, si tiene sus tres lados iguales, también debe tener sus tres ángulos iguales. Entonces, este angulito tiene que valer 60 grados, 60 grados y 60 grados. Vamos con nuestro segundo triángulo, triángulo isósceles. La palabra isósceles viene de dos lados iguales. Cualquier triángulo que sea triángulo isósceles tiene dos laditos iguales, un ladito y otro ladito, los cuales terminan en un lado no común a ellos. Por lo tanto, este ladito de aquí es llamada base del triángulo. Y en todo triángulo isósceles, los ángulos de la base siempre son iguales, alfa y alfa. A esta partecita le vamos a llamar el vértice o la cúspide del triángulo isósceles. ¿Y a qué se llama triángulo escaleno? Triángulo escaleno se llama aquel triángulo que tiene sus tres lados diferentes. Esta es la clasificación de los triángulos según sus lados: equiláteros, isósceles y escaleno. Es importante, es muy importante reconocerlos, ya que en todos los ejercicios o en parte de los ejercicios nos vamos a dar, dado el triángulo equilátero, dado el triángulo isósceles y dado el triángulo escaleno, y debemos saber diferenciarlos para poder aplicar las propiedades. Continuando con las propiedades, vamos a analizar la primera propiedad, quizá la más importante de triángulos. Vemos, en cualquier triángulo tenemos tres ángulos internos. Estos tres ángulos internos les vamos a dar un nombre. Vamos a decir que este es alfa, este es beta y este es teta. Sea el triángulo que sea, siempre la suma de estos tres ángulos internos me va a dar 180 grados. Alfa más beta más teta es igual a 180 grados. Y es nuestra primera propiedad básica para trabajar con triángulos. Propiedad número 2. En cualquier triángulo, si yo voy a tener que este angulito sea alfa, este angulito sea beta y este angulito sea teta. Si yo prolongo este lado de aquí, este ángulo es llamado ángulo externo del triángulo. Y este ángulo siempre proviene de la suma de los dos ángulos no adyacentes a él. Por lo tanto, este angulito obligatoriamente debe ser alfa más teta. De igual forma, si prolongo este lado de aquí hacia este costadito, este ángulo de aquí es ángulo externo. Y este ángulo externo proviene de la suma de dos ángulos internos no adyacentes a él. Por lo tanto, esto es beta más teta. De igual forma, también en este triangulito prolongo este ladito de aquí. Este ángulo es llamado también ángulo externo y proviene de la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. Por lo tanto, esto es alfa más beta. Y esta propiedad es llamada el teorema
del ángulo exterior, que dice, siempre un ángulo exterior proviene de la suma de dos ángulos internos no adyacentes a él. Esas son nuestras dos primeras propiedades. Continuando con nuestras propiedades, vamos a ver, propiedad C. Dice, si tenemos un triángulo cualquiera, y prolongo este ladito de aquí, prolongo uno de sus lados, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo un ángulo exterior. A este ángulo exterior le vamos a dar la simbología de alfa. Prolongamos este otro ladito de aquí, le damos el valor de beta. Y prolongamos también este otro lado y le damos el valor de teta. Estamos viendo en este triángulo los tres ángulos externos de dicho triángulo. Y en cualquier triángulo, la suma de sus tres ángulos externos siempre va a ser 360 grados. Por lo tanto, alfa más beta más teta es igual a 360 grados. Esa va a constituir nuestra propiedad C. Veamos ahora nuestra propiedad D. Esta figurita, en algunas ocasiones, algunos alumnos le llaman el pantaloncito. Otros le dicen el boomerang. Pero su nombre real y su nombre científico es llamado cuadrilátero no convexo. ¿Y qué dice la propiedad? Que la suma de estos tres angulitos obligatoriamente me da este de aquí. A ver, vamos a suponer que este ángulo sea alfa, este ángulo sea beta y este ángulo sea teta. Y a este le vamos a llamar X. ¿Cómo se relacionan esos cuatro elementos en un gráfico parecido a este o similar a este? A ver, alfa más beta más teta debe ser igual a X. Recuerden, esta propiedad conocida con el nombre de pantaloncito o también de boomerang, siempre la suma de los tres ángulos internos me va a dar el ángulo externo que podemos ver de esa forma, podemos decirla de esa manera, ángulo externo. ¿Ya? Ya constituyen dos propiedades más. Continuando con las propiedades, vamos a ver propiedades E y F. La propiedad E. También, como le decía, algunos muchachos le han puesto nombre a esta propiedad y le dicen a veces la propiedad de la mariposa, ya que tiene la formita de una mariposa, donde esta es una alita y esta es otra alita. Y dice la propiedad, supongamos que este ángulo de aquí sea alfa y este ángulo sea beta, este ángulo teta y este ángulo omega. ¿Qué dice la propiedad? La suma de estos dos angulitos de aquí es igual a la suma de estos otros dos ángulos. Por lo tanto, alfa más beta debe ser igual ¿a quién? A teta más omega. Y esta constituye la propiedad de la mariposa. Recuerde muy bien, la suma de los ángulos de las alitas deben ser iguales. Propiedad F. Tengo esta figurita de aquí. También los muchachos le pusieron un nombre y le pusieron el nombre del pescadito, ya que a veces le ponían un ojito por acá, una colita por acá y una aleta por ahí. Se asemeja a un pescadito. Y dice la propiedad que la suma de estos dos ángulos de aquí es igual a la suma de estos otros dos ángulos. A ver, veamos. A este angulito le vamos a llamar alfa, a este le vamos a llamar beta, a este le vamos a llamar teta y a este le vamos a llamar omega. ¿Y qué dice la propiedad? La suma de estos dos ángulos de aquí debe ser igual a la suma de estos otros dos ángulos.
alfa más beta debe ser igual a teta más omega. Con estas propiedades, muchachitos, ya podemos empezar a resolver problemas básicos de geometría. Así es que primero revisen la solución de algunos ejercicios que están publicados al costado de este y después pasen a resolver los problemas que se encuentran ya en su correo.